Muy bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 8 del Tratado de Yomá, que llevamos ya estudiando una semana, y vamos a continuar con esta discusión que comenzamos ayer sobre si la impureza fue simplemente, si la impureza fue permitida para las ofrendas públicas o simplemente a priori es preferible que no esté impuro y en caso de fuerza mayor a posteriori se permitió. Lo que en términos de la Gemara se llama Utra Betzibur, es decir, si fue permitida, o de Juyá, si fue empujada para las ofrendas públicas. Perdón, me resfriado. Entonces vamos a comenzar y después vamos a ver al final del estudio de hoy por qué el lugar al que se llevaba el Kohen Gadol se llamaba, la Lishka se llamaba Parhedrin, esa habitación que ya hemos mencionado al principio del tratado, que es la habitación de Parhedrin. Muy bien, vamos a entender por qué se llama así y estamos ahí en nuestro DAF de hoy. Muy bien, ya estamos todos, vamos allá. Comenzamos ahí entonces donde está marcado en amarillo y nos dice así. Dice, Nema Hane Tanai. Entonces vamos a decir que estos Tanaim, es decir, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon que están discutiendo, su discusión es que Hane Tanai es como la discusión de estos otros Tanaim que vienen en otro lugar. De Tanya, así se enseñó, el Hadze be Hadze. Es decir, ya sea el Cohen Gadol en Yom Kippur o el Cohen que va a quemar la vaca roja, que son los dos que hemos visto que se separaba 7 días antes. Mazin alav kol shiv'a, es decir, se le rociaba con agua de la vaca roja durante los 7 días que estaba separado. ¿De dónde? Mikol hataot shayusham, es decir, de todas las vacas rojas que se habían quemado, se guardaba un poco de esas cenizas y ese agua, ¿sí? Como prueba de esas vacas rojas. Y durante los 7 días que estaba separado, se tomaba de esas aguas y se le rociaba cada día. Bien, ahora esto es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, dice Rabbi Yossi, dice no, solamente se le rociaba el tercer y el séptimo día, como es la purificación de una persona a través de la vaca roja. Solamente el tercer día y el séptimo día era cuando tenían que ser rociados con ese agua. Tercera opinión. Rabbi Hanina se gana Kohanim Omer, decía Rabbi Hanina, el secretario de los Kohanim. Kohen Asorefeta para Mazina Lav Koshiva. El Kohen que va a quemar la vaca roja se le rociaba los 7 días de ese agua. El Kohen Gadol y el Kohen Gadol en Yom Kippur, solamente el tercer y el séptimo día. Ahora, entonces dice, Mailav Behaka mi plica, ¿acaso esta discusión que tiene estos 3 puntos de vista no es justamente la misma discusión que hemos traído antes? De Rabbi Meir Sabar, que Rabbi Meir opina, Tum'a de Juyá Betzibur, que la impureza fue empujada para los sacrificios públicos. Empujada, recordamos, es que a priori no, pero a posteriori, si no hay más remedio, adelante. Y por lo tanto, tenemos que todos los días tratar de purificarlo. Todos los días se le rocía con agua de la vaca roja. Rabiosi Sabar y Rabiosi opina, Tuma Heter Besibur. Es decir, que la impureza fue permitida a priori para las ofrendas públicas. Entonces tratan de equiparar esta discusión que hemos traído sobre qué día se rocía el Kohen Gadol con la discusión de si fue permitida o solamente fue empujada la impureza. Ahora dice, Betis verá, pregunta la Gemara, ¿y acaso es lógico decir esto? Y Sabar Rabiosi, Heter, y Betzibur, Azak Klal, Lamali, dice, espérate, ¿te parece lógico decir así? Que esta es la discusión que hay aquí entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi. Porque si para Rabbi Yossi la impureza fue permitida a priori para las ofrendas públicas, entonces ¿para qué vigilar hay que rociarlo? ¿Por qué en un principio tienes que echarle agua para purificarlo? Da igual, si fue permitido, no te hace falta ni siquiera purificarlo. El adecule alma, hanetanae, sabre tum ade huyahi betzibur. Entonces, para todo el mundo está de acuerdo que los dos Tanaim piensan que la impureza fue de Juyá, fue empujada. Quiere decir que a priori no lo hagas, pero a posteriori, si no hay más remedio, adelante.
Ajabe Maccabi Pligue. Entonces, ¿en qué discuten aquí? ¿Cuál es la discusión entre estas opiniones? Rabbi Meir, Sabar, Amrinan Tevila, Bismana Mitzvah. Rabbi Meir dice que cuando hay que hacer tevilá, cuando hay que sumergirse en el mikvé, hay un tiempo determinado. Ese tiempo tiene que ser el que se cumpla. Es decir, la tevilá en su momento es mitzvah. Es decir, únicamente se cumple con la mitzvah si se hace en su momento. Si hay que hacer tevilá al séptimo día. Y no se puede echar para atrás. Pero Rabbi Yossi Sabar, lo amrinan tevilá bismaná mitzvah. Y Rabbi Yossi dice, no se dice así. Es decir, si por algún motivo no es el día en el que tiene que hacer tevilá, hay un impedimento, no se hace y se hace al día siguiente o cuando se pueda. Bien, hay que entender que el versículo que nos viene que nos habla sobre la vaca roja, que nos dice, nos está explicando que el Cohen puro rocía sobre la persona impura al tercer día y al séptimo día. Vejiteo bayom hashvi, es decir, y le va a sacar su transgresión en el día séptimo. Dice, vejibes begadav verachas bamaim vetaher ba'arev. Y entonces ahí se va a lavar sus ropas y se va a lavar en agua y va a quedar purificado a la noche. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos cosas. Por un lado, tenemos el hecho de rociar al tercer y al séptimo día. Y por otro lado, el hecho de la tevila. Es decir, en el séptimo día, esa persona tenía que hacer tevila. La Torá se está uniendo los dos conceptos. El concepto de rociar con el concepto de hacer tevila. Entonces, a priori, lo que va a estar ahora discutiendo la Gemara es basándose en la teoría de que Uksha fue relacionada la Azaa con la tevila. Es decir, el hecho de sumergirse en el séptimo día está relacionado con el hecho de rociar el tercer y el séptimo día. Entonces, cuando nos va a hablar aquí de Tevilá Bismaná, ¿qué quiere decir? Que hay que rociar el tercer día, justamente el tercer día, y el séptimo día, justamente el séptimo día. Esa es la opinión de, dijimos, Rabbi Meir. Rabbi Yossi dice, no, hay que rociar. Si es el tercer día, si es el cuarto día, cuando se pueda. Ahora dice, Besabar Rabbi Yossi, lo amrin ante Tevilá Bismaná mitzvah. Y dice, ¿y acaso Rabbi Yossi piensa que hacer tevilá en su momento no es una mitzvah? Es decir, que se puede echar para atrás por algún tipo de impedimento. Beataña, si estudiamos, Are Shayashem Katuv al Besaró. Tenemos una persona que tuvo la brillante idea de escribir el nombre de Dios en su piel. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nos dice la Torá, Aboto Bedun Shemotam, vais a hacer desaparecer sus nombres en la tierra de Israel, los nombres de la idolatría. Y dice, Lota Asun Ken la Hashem Elohechem, pero no haréis así para Hashem vuestro Dios. De aquí se aprende que está prohibido borrar el nombre de Dios. Una vez que está escrito el nombre de Dios, ya no se puede borrar. Es una de las cosas que se aprende cuando se estudia para Sofrut. Una vez que se escribió el Shem Hashem, ese pergamino, no hay forma de si te equivocaste, tienes un problema. Bien. Entonces dice así, una persona que escribió el nombre de Hashem en su piel, dice, Hareze lo yirhatz. Esta persona ya no se puede lavar. Porque si se lava, ¿qué va a pasar? Se va a quitar la tinta y se va a borrar. Lo yasuj, no se puede poner aceite por encima. Velo yamot mimkoma tinofet, ni puede estar en un lugar donde hay desperdicios. Porque no es cabot para el Shem Hashem estar ahí. ¿Qué pasó? Pero de repente resulta que esa persona le llegó el momento en el que tiene que hacer una tevilá de mitzvah. Por ejemplo, se impurificó. Tiene que ir al mikvé en un tiempo fijo. ¿Qué va a pasar? Tiene que entrar al mikvé, se va a borrar el nombre. Como dice, Nizdamna lo tevilá shel mitzvah, korech alav gemi vetobel. Dice, ¿qué es lo que hace? Se pone un gemi, una goma, podría ser a lo mejor hoy en día una tirita, ¿sí? Lo tapa con algo de goma y hace tevila. Esa es la opinión del Tanakam, el primer sabio. Rabbi Yossi Omer, Yorel Betobel Kedarko, Ulibashelo y Eshafshef. Rabbi Yossi dice, no, espérate, y si no tienes goma por ahí, si no tienes una tirita,
¿qué pasa? Vas a perder la mitzvah de la tevilá en su momento. Entonces, bajas al mikveh como estés. Lo único que no te frotes. Entonces, ¿qué estamos viendo de aquí? Que Rabbi Yossi dice, no, no se puede esperar. La tevilá tiene que ser en su momento. Entonces, si acabamos de decir arriba que Rabbi Yossi estaría pensando lo contrario. Entonces dice, Kaimalan, de tevilá bismana mitzvah kamipligue. Entonces, entonces, establecemos aquí que la tevilá en su momento es una mitzvah. Esta es la discusión de Tanakama, que el primer sabio establece lo amrin ante tevilá bismana mitzvah. El primer sabio que dijo que había que buscar la tirita para cubrir, ese dice que la tevilá en su momento no es una mitzvah. Pero Rabbi Yossi, amrin ante tevilá bismana mitzvah, que la tevilá en su momento es la mitzvah. Entonces, ¿dónde está la discusión? Kule alma, lejane tanay amrin ante tevilá bismana mitzvah. Es decir, todo el mundo aquí, tanto Rabbi Meir como Rabbi Yossi, están de acuerdo con que la tevilá en su momento es la mitzvah. ¿Qué quiere decir? Traído a nuestro tema, que rociar el tercer día tiene que ser el tercer día y rociar el séptimo día tiene que ser el séptimo día. Entonces, entonces, ¿dónde está la discusión aquí? Rabbi Meir Sabar, Makshina Nazale Tevilá. Perdón, Rabbi Yossi Sabar, lo Makshina Nazale Tevilá. Entonces, toda nuestra hipótesis inicial viene abajo y dice, entonces, ¿dónde está la discusión entre Rabbi Yossi y Rabbi Meir? Que Rabbi Meir opina que cuando se está hablando el versículo de rociar, lo unió con la tevilá, es decir, igual que la tevilá tiene que ser en su momento, el rociado también tiene que ser en su momento, y Rabbi Yossi dice no, la tevilá tiene que ser en su momento, pero el rociado no necesariamente tiene que ser en su momento, puede ser el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Bien, pero la tevilá en su momento sí que tiene que ser. Muy bien. Entonces ahora nos dijimos que había tres opiniones. Hemos visto Rabbi Yossi, Rabbi Meir. Pero quedaba la opinión de Rabbi Hanina se gana Kohanim. De Rabbi Hanina se gana Kohanim. Perdón. Me olvidé de bajar por aquí. Aquí estamos. Rabbi Hanina se gana Kohanim. Ah, y entonces para Rabbi Hanina se gana Kohanim. ¿Qué es lo que él había dicho? Había dicho que para el Cohen que va a quemar la vaca tiene que rociarle 7 días. Y para el Cohen Gadol en Yom Kippur solamente el tercero y el séptimo. Entonces, ¿cómo nos arreglaríamos con esta? ¿Qué es lo que opina él? Y Maki Shazal Etvila, es decir, que la Azá es una mitzvah. Y ahí, si decimos que la Azá y la Tevilá van juntas, es decir, que tiene que ser la mitzvah en el día, entonces Afilu Cohen Yom Kippurim Name. Entonces el Cohen, en el día que fue separado para Yom Kippur, también habría que rociarlo los 7 días. Veilo Maki Shazal Etvila. Y si decimos que Rabbi Hanina se gana Kohanim, no une el concepto de la Azá con la Tevilá. Entonces, Afilu Cohen Azorefeta para Namilo, también el Cohen que tiene que quemar la vaca, tampoco es necesario que se le rocíe los 7 días. Entonces, responde a Gemara y dice, Leolam lo maquish. En realidad no hace esta unión. Que no equipara la tevilá que tiene que ser en su momento con el rociado que tiene que ser justamente el tercer y séptimo día. Pero la Cohen Azorefeta para Maala de alma. Es decir, ¿por qué se le rocía 7 días? Es una jumbra. Es una mala, para mostrar la importancia de la vaca roja. Entonces ahí se fijó, se hizo una jumbra, se fue más estricto y se dijo, ¿sabes qué? Todos los días. Le dice, Keman, Hazla, Hadetanu Rabanan, En Ben Cohen, Azoref, Etapará, Le Cohen Gadol Beyam Kippurim. Entonces, dice, la Gemara viene y trae una vereitá que explica como quién son los Tanaim que están discutiendo sobre el tema de rociar la vaca y de Yom Kippur. Y opina así. ¿Quién es como quién va aquello que enseñaron nuestros sabios? De que la única diferencia entre el Cohen que quema la vaca roja y el Cohen Gadol en Yom Kippur, ¿cuál es? Las diferencias, no la única. Las diferencias que hay, ¿cuáles son? Va a dar una lista. Dice, Sheze Perishatol Kdusha, Ve'echav Kohanim no Gimbo, es decir, el Cohen de Yom Kippur, ¿para qué se lo separa? Se lo separa por un tema de santidad.
¿Por qué? Porque va a entrar dentro del Mahané Shejinah, es decir, va a entrar dentro del Kodesh HaKodashim. Entonces, para mantener su santidad, entonces se los separa. Pero sus hermanos Kohanim le pueden tocar. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo de que se venga a impurificar. Pero el Cohen que va a quemar la vaca roja, Perisható le tajará. ¿Por qué se lo separa? Para mantenerlo puro. Ven Ejaba Kohanim, no Kimbo. Y entonces sus hermanos Kohanim no le pueden tocar. De miedo a que se venga a impurificar. Ahora, ¿qué man? ¿Cómo es esta vereita que acabamos de traer? Dice, o que Rabbi Meir, o que Rabbi Yossi. Es decir, o es como la opinión de Rabbi Meir, o es como la opinión de Rabbi Yossi. De ahí que Rabbi Hanina se gana Kohanim. Pero seguro que no es como Rabbi Hanina se gana Kohanim. Porque si fuese como Rabbi Hanina se gana Kohanim, habrían añadido una diferencia más. ¿Cuál es la otra diferencia? Habrían dicho, ahí Kanamija. También tenemos la otra diferencia sobre el tema de cuántas veces se le va a rociar y cuántas veces no se le va a rociar. Que al que va a quemar la vaca 7 días y al que es para Yom Kippur solamente el tercer y séptimo día. Muy bien. Ahora, la Gemara nos va a traer la cuenta de cómo son de justamente cómo es ese calendario de rociado. Dice así, Matkif le Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Vino a preguntar a Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. Para los sabios que opinan que se rocía los 7 días al Cohen que fue separado por la duda, no sabemos cuándo se impurificó, a lo mejor se impurificó un día, 2 días, el primer día, el segundo, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Bishlam Rishon Shema Shelishi, Sheni Shema Shelishi, Shelishi Shema Shelishi. Dice, yo entiendo que el primer día se le rocíe. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primer día es el tercero desde que se impurificó. Se impurificó 3 días antes de separarse. Justamente el primer día de la separación es su tercer día. El segundo día también puede ser. Se impurificó 2 días antes de separarse. Y entonces el segundo día de la separación es el tercer día de su impureza. Incluso el tercer día, justamente se impurificó justo antes de irse. Entonces el tercer día que estaba separado es su tercer día en la purificación. Perdón. Bien. Ahora, Hamishi, el quinto día, Shema Shevi, Shishi Shema Shevi, Shevi Shema Shevi. Yo entiendo también que se lo rocíe el quinto día, porque si le rociamos el primer día, porque ese era su tercer día, el séptimo día es el quinto día de separación. Si fue el segundo día es el sexto día. Si fue el primer día, entonces sería el séptimo. Si fue el tercer día, perdón, entonces sería el séptimo día. ¿Cuál es el día que me molesta en todo esto? El cuarto día. No puede ser que el cuarto día en el que el Cohen está separado sea ni el tercer día desde que se impurificó. ¿Por qué? Porque si se impurificó el tercer día de impureza es el cuarto día de separación, querría decir que se impurificó cuando ya estaba separado, cuando ya estaba en el Beit HaMikdash. ¿Cómo se va a impurificar? Le están vigilando, no hay forma. Bien. Y tampoco puede ser el séptimo. ¿Por qué? Porque si el cuarto día es el séptimo de impureza, quiere decir que el tercer día estaría fuera. Todavía no se habría separado, entonces no le habían rociado el tercer día. Entonces tampoco puede ser. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo me dices que, que, que se le va a rociar los 7 días? No vas a encontrar una forma en la que se le rocía 7 días. Porque el cuarto día no se le rocía, porque no hay duda de que pudiese ser ni el tercero ni el séptimo día. Es decir, el que dice que se le rocía los 7 días es porque no sabemos cuándo se impurificó. Y cada día podría ser o el tercero o el séptimo. Pero el cuarto día no puede ser ni el tercero ni el séptimo. Vamos a ver las palabras de la cámara. El arreví, pero el cuarto día. La malía Zaklar, ¿por qué hace falta rociarlo? Lobish, Lishi y Kalesafuke. Es decir, no, yo no tengo duda de que pueda ser el tercer día. Veloshevi y Kalesafuke. Y tampoco puedo tener la duda de que sea el séptimo día. Entonces, ¿qué estaría quedando? Cuando tú me dijiste que se lo rocía 7 días, todavía no son 7 días. Como muchos son 6. Dice Ultamej, y para darte un punto de apoyo de que en realidad no son 7 días y que es posible de que no sean 7 días.
Azaa, Kol Shiva, Miika. ¿Acaso realmente se le rocía 7 días? ¿Es posible? Dice, Veja Kaimalan de Azaa Shevut. Nosotros sabemos que esta Azaa, el hecho de rociarlo con las aguas de la vaca roja, es un decreto rabínico. ¿Qué quiere decir? Que en Shabbat no se le va a poder hacer. Porque de miedo que la persona venga a transportar el agua o que se venga a hacer algún tipo de infracción en Shabbat. ¿Sí? Entonces, es lo que se llama Shevut. Es una prohibición rabínica para no llegar a violar una prohibición de la Torah. Ven a Dojaeta Shabbat, es decir, el hecho de Azaa, de salpicar, no pasa por encima de la santidad del Shabbat. Entonces, en 7 días siempre hay un Shabbat. Es como mucho va a haber 6 días que lo rocíes, no 7. El Amayit Lach Lememar, ¿qué es lo que tienes que decir? Shiva levar mi Shiva, Ahanami Shiva levar mi Revi, que en realidad, ¿sí? Le vas a rociar solamente 6 días. Y está escrito 7, ¿sí? Y entonces de la misma manera, también aquí, Shiva levar mi Revi, en realidad, también el cuarto día podría ser que dijiste Shiva, pero en realidad sin contar el cuarto. Es decir, dijiste 7 sin contar en realidad 7, porque hay 6. Y dijiste 7 sin contar en realidad el cuarto día, que no es ni el tercero ni el séptimo de la purificación. Entonces, la Gemara nos va a hacer ahora también la cuenta. Y nos dice así. Amar Raba, dijo Raba. Perdón, creo que me he pasado de... Aquí está. Amar Raba, Irkaf, Kohen Gadol, Beyom Kippurim. Entonces, cuando separamos al Kohen Gadol para Yom Kippur, del Obediden Tlaya Milta, es decir, la separación del Kohen Gadol no la elegimos nosotros. Yo no elijo cuando separo al Kohen Gadol para Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Yom Kippur siempre es el 10 de Tishri. 7 días antes siempre es el 3 de Tishri. Quiere decir que yo no tengo más remedio que separarlo el 3, sea el día que sea. Y entonces va a poder ser que tenga un Shabbat y además el cuarto día, o que solamente tenga un cuarto día que además es Shabbat. Yo eso no lo elijo. Bien. Bitlata de Tishri va el afrushe. Siempre el 3 de Tishri yo tengo que separar al Kohen Gadol. Vejolemat de Mitrame Tlata de Tishri. Y en el día en el que caiga el 3 de Tishri, más frishinle, se lo separa al Kohen Gadol. No hay más que hacer. Si llega a ser que se pierde un día o que se pierden 2 días de rociarlo, se perdieron. No tengo otra posibilidad. Abal, pero Cohen feta para el Cohen que va a quemar la vaca roja. Bediden tlaya milta. Depende de nosotros esto. Es decir, si lo quemó hoy o lo quemó mañana, me da igual. ¿Sí? No hay una fecha fija para quemar la vaca roja. Entonces, ¿cómo hacían? Mafrishinanle berevi beshabbat. Siempre se le separaba un miércoles. ¿Para qué? Para que tenemos miércoles, jueves, viernes, 3 días. El cuarto día siempre era Shabbat. Y el cuarto día no le voy a rociar, porque es Shabbat. Ah, pero además no le debería rociar porque es el cuarto día, que no es ni el tercero ni el séptimo en el proceso de purificación. Y entonces quedaría de esa manera bien. Dice así la Gemara, dice, Mafrishinan Berebi Shabbat se lo separaba el miércoles, Kieji de Nitreme Rebi'i Shelo Beshabbat. Es decir, de esa manera, el cuarto día de su cuenta caía en Shabbat y entonces solamente se lo rociaba 6 veces. Muy bien. Con esto cerramos esa discusión y volvemos a nuestra Mishnah y dijimos que el Cohen era separado, era llevado a un lugar, a una habitación que se llamaba Lishkat Parhedrin. ¿Bien? Muy bien. ¿Por qué se le llamaba así? Vamos a aprender ahora por qué se le llamaba así y además algo muy interesante. Dice Lishkat Parhedrin, Tania, Rabbi Yehuda, Lishkat Parhedrin. Entonces dice, se llevaba a ese lugar llamado Lishkat Parhedrin. Parhedrin habíamos dicho que era, los Parhedrin eran los encargados del rey, los oficiales del rey. Bien, es decir, que la gente que iba rotando, cada cierto tiempo cambiaban. Y entonces pregunta la viuda, ¿y acaso el Cohen
Esto justamente son parhedrin, son oficiales del rey. Haitá, perdón, Vejilishkat parhedrin Haitá. ¿Acaso era un lugar donde había gente que iba y cambiaba cada cierto tiempo? Halorishkat, Balbate, ¿acaso no, ese lugar no era un lugar de Sarim, de gente importante? Aló, Lishkat Balbate Haita. Entonces explica la viuda y dice, Ela, en realidad, Bitgilá al principio, es decir, mientras vivió Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik es uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea, que además era Cohen Gadol. Mientras vivió Shimon HaTzadik, Ayukorino tal Lishkat Balbate. Le llamaban la habitación de Balbate, es decir, como un nombre de honor. Pero después, en los tiempos de la segunda Bet HaMikdash, ¿sí? Vinieron Kohanim que no eran como Shimon HaTzadik. Mitoch shenotnim alav mamón la kehuna. Entonces, ¿qué hacían? Esos Kohanim, que eran designados Cohen Gadol, no lo hacían por mérito, sino que compraban el derecho de ser Cohen Gadol. Y entonces, un Majlifin Otá, Kol Shenem Asar Jodesh. Cada 12 meses teníamos un nuevo Cohen. ¿Por qué? Porque ese Cohen, cuando entraba al Kodesh HaKodashim, no salía, porque no era apto. Y entonces, por eso, que Parhedrin, como los Parhedrin, como los oficiales del rey, que Parhedrin alalu, Shemachlifin Otan, Kol Shenem Asar Jodesh, que se los cambiaba, el rey los cambiaba cada 12 meses. ¿Te fijas? Ayukorin Otá, Lishkat Parhedrin. Por eso se llamó esa habitación la habitación de los Parhedrin, de los oficiales del rey. Es decir, que había un movimiento que no era algo fijo, no era gente fija, porque el Cohen cambiaba. Otro tema que nos trae ahora la Gemara, que tiene que ver con estos Parhedrin. Tnanatam, así se enseñó en el tratado de Demai. Anachtomin, es decir, los panaderos. ¿Qué es lo que hacían? Un panadero que compra su cosecha de un ama aretz, de un ignorante en Torah, tiene un problema. No sabemos si esa persona llegó a separar los terumot y los maaserot como se debe, los diezmos y las ofrendas como se debe. Y esa cosecha se llama entonces demai. Es decir, que no sabemos. Hay tres tipos, tres categorías. Una cosecha que es vadai, que seguro que no se le separó. Una cosecha que es demai, que no sabemos. Y otra cosecha que se llama que es metukenet, que ya fue preparada. Se separó todo lo que había que separar. Ahora, un panadero que compró de una maaretz, entonces para hacer panes y venderlos, sobre esta cosecha hay una ley de demai, puesto que nosotros sospechamos que no se separaron los maserot como se debe, lo hibu otan jajamim le afrish, ela teruma maaser dejala. Los sabios decretaron que lo único que tenían que separar estos panaderos era la terumat maaser, que es uno de 100, una parte de 100, y la jalá, y dársela esa jalá al Cohen. Vamos a ver ahora por qué. Le dice, Bish, la teruma gedolá. Yo entiendo, pero la teruma gedolá, que no tenía que separar los panaderos. ¿Por qué? Detaña, vamos a avanzar un poquito en la siguiente hoja, solamente unas líneas, explicando esto. Detaña, lefi sheshalach bejol gebule Israel. Es decir, Yohanan Cohen Gadol, que fue el que decretó este tema del Demai, mandó a verificar en todas las fronteras de Israel. ¿Y qué es lo que vio? Que todo el mundo, incluso los ignorantes, separaban la terumá gedolá. Entonces, terumá gedolá no la tiene que sacar el panadero, porque seguramente la sacó el ama aretz. Maaser rishon, u maaser ani, námilo. El maaser rishon y el maaser ani, el primer diezmo que se le daba al leví, y el maaser ani, que se le daba al pobre en el año que correspondía darle a los pobres, tampoco el panadero tenía que sacarlo. ¿Por qué? Porque Amotzime Javeró alaba raya. Es decir, hay un principio que estudiaremos Bezrat Hashem cuando lleguemos a todo el ceder de Nezikin, que dice Amotzime Javeró alaba raya. El que quiere cobrar dinero de su compañero tiene que tener una prueba de que le debe ese dinero. Entonces viene el Cohen, viene el Leví, perdón,
y le dice al panadero, bueno, ¿eso lo compraste de un Amaharetz? ¿Sí? Seguramente no le separó Teruma, Maaser Rishon, perdón. Dámelo a mí. Entonces, ¿qué le va a decir el panadero? ¿Tú tienes una prueba de que no lo sacó? En realidad no lo sabemos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Tú quieres cobrar de mí, me tienes que traer una prueba. Hamotzim el Javero a la barraya. Entonces, esos dos tampoco. Entonces, el Maaser Sheni, Nifreshu Benisku. Entonces, el Maaser Sheni del Demai lo separaban y iban a Jerusalén. Benejluhu, Jerusalén, y lo comían en Jerusalén. Bien, porque ahí no hay una pérdida, porque ellos mismos lo iban a comer. Pues después la Gemara dice, Amar Ula, dijo Ula, mitoch sheparhedrin halalu. Entonces, ¿por qué? Dice, todo esto yo lo entiendo, pero el Maser Sheni, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los parhedrin, estos oficiales del rey, eh, ¿qué hacían? Jovtin otan al shenem asar jodesh. Es decir, todo el año venían nuevos pekidim, nuevos oficiales, y presionaban para encontrar algún tipo de beneficio para cobrar dinero de estos panaderos. Veomrim lahem y les decían, mijru bezol, es decir, vended más barato, vended más barato. Lo atrujunhu rabanani. Por lo tanto, los sabios no les quisieron añadir una carga de que también tuviesen que separar el maaser sheni y que perdiesen más dinero. Entonces apoyaron sobre el hecho de que la mayoría de los sameares sí que separaban. Entonces, por eso dice, Mai Parhedrin, ¿qué son estos Parhedrin, estos oficiales? Purse, es decir, los oficiales del rey. Esa es la explicación de por qué se llama este lugar la Lishkat Parhedrin, es decir, el cuarto de los oficiales del rey. Hemos visto, por un lado, que eran gente que los oficiales iban cambiando todo el rato, al igual que en la segunda Beta Mikdash, los Kohanim iban también cambiando, desgraciadamente, porque no eran elegidos por sus méritos, sino que compraban el derecho de ser Kohen. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos mañana, Bedrat Hashem.